equilibrio de solubilidad, ¿sí? Em, el equilibrio de solubilidad tiene varios componentes que nosotros ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el, que es un sistema heterogéneo y por ende el equilibrio es heterogéneo, ¿sí? Si el equilibrio es heterogéneo, quiere decir que hay especies en distintos estados de agregación. En este caso, la fase sólida corresponde a una sustancia poco soluble. Generalmente es una sal, pero también hay, por ejemplo, hidróxidos poco solubles, ¿sí? La fase líquida contiene los iones producidos en la disociación de la sustancia sólida. Normalmente el disolvente suele tratarse de agua si no se aclara. El equilibrio de solubilidad queda indicado por la constante del producto de solubilidad y es un equilibrio entre una sustancia sólida no disuelta y sus iones en una solución saturada. Aquí lo importante a recalcar es que el sistema siempre está representado por una solución saturada, más si está en equilibrio con el sólido. ¿Recuerdan el concepto de solución saturada? Que era cuando teníamos la máxima cantidad de una sustancia que se puede disolver en un disolvente determinado a una determinada temperatura. Y siempre vamos a estar trabajando con soluciones saturadas. Lo que suele ocurrir justamente es que como tenemos un equilibrio iónico entre iones en solución y el sólido, que aparezcan reacciones de precipitación, es decir, que se formen nuevos compuestos que precipitan y no quedan en solución. Hay que tener en cuenta que en el equilibrio de solubilidad, el concepto de solubilidad molar, que también ya lo habíamos trabajado en soluciones, habíamos hablado de solubilidad molar y solubilidad en gramos por litro, ¿sí?, del soluto, es la cantidad máxima de concentración molar de un soluto en un determinado disolvente, es decir, la molaridad de la disolución saturada de dicho soluto. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros seguimos hablando de que la unidad de concentración que utilizamos es la concentración molar. ¿De qué depende esa solubilidad? Si recuerdan los gráficos que veíamos en soluciones, de la temperatura, generalmente la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura debido a la mayor energía del cristal para romper las uniones entre los iones. También es función de la energía reticular, porque estamos hablando de sólidos que se disuelven, específicamente sólidos iónicos, porque cuando se forma la solución se disocian en iones. Si la energía de solvatación es mayor que la energía reticular, por supuesto que se va a favorecer la formación de la disolución y la solubilidad molar del soluto será mayor. Cuando no se ve tan favorecido, recuerden que tenemos otro componente energético que tiene que ver en el proceso de formación de una disolución, que es la entropía, un componente termodinámico. Al diluirse una sal, se produce un sistema más desordenado. ¿Se acuerdan que la entropía era una medida del desorden del sistema? Por lo que, aunque energéticamente no esté favorecida la disolución, esta puede llegar a producirse. Como estamos hablando de un equilibrio de solubilidad, tenemos que hablar de la constante del producto de solubilidad, que se va a representar por Kps, ¿sí? La K mayúscula que venimos usando para representar el estado de equilibrio de un sistema a través de una constante, y sub Ps, que es del producto de solubilidad. Kps entonces es la constante de equilibrio que plantea el equilibrio de solubilidad entre un sólido iónico y sus iones disueltos.
El producto de solubilidad, entonces, se va a poder apreciar en sustancias que se denominan electrolitos. ¿Se acuerdan? Electrolitos que en este caso serían electrolitos débiles. ¿Por qué? Porque son poco solubles. Hay poca cantidad del sólido disuelto en solución. Si hablamos de una forma genérica de un compuesto iónico formado o del tipo AB, en un electrolito del tipo AB, el equilibrio de solubilidad viene determinado por el equilibrio del soluto sólido con sus iones en solución acuosa, la concentración inicial ¿se acuerdan que en la expresión de la constante de equilibrio un sólido se considera su concentración constante y entonces no interviene en dicha expresión? Al principio, en el estado inicial del sistema no tenemos iones y cuando se forma la solución aparece una concentración molar de iones representado por S, que sería la solubilidad molar. La concentración del sólido permanece constante. La constante de equilibrio tiene entonces la forma Kps igual a la concentración del Profe, catión A, ¿sí? ¿puedes subir un poco el volumen del micrófono? ¿Sí? ¿Ahí se escucha Gracias. mejor? No, igual. Yo estoy escuchando bien, no sé si será el problema de tu computadora, a lo mejor del audio, Guadalupe, Ya le subí, pasa que usted la escucha de más tu fuerte y cuando habla computadora. el otro alumno también y a Nancy la escucho bajo. Capaz que hablo un poco más bajito. Ahí Sí, ahí está lo mejor. subí. Sí, ahí está bien, Bien. gracias. La constante de equilibrio entonces queda expresada a través de Kps para diferenciar este tipo de equilibrio como tenían las constantes ácidas, la básica, la K sub C, la K sub P, ¿sí? La constante del producto de solubilidad, como su nombre lo indica, es el producto de la concentración de los iones a que da lugar. ¿Por qué? Porque este es un sistema heterogéneo y entonces el sólido no forma parte de la expresión de la constante, porque su concentración ya lo es. Si reemplazo por su solubilidad molar, me queda que es igual a S cuadrado. Y puedo despejar el valor de S para este caso particular de un electrolito que tiene esta forma, donde un mol, digamos, del compuesto iónico me da un mol de cada uno de los iones en los cuales se disocia. Ejemplo de ello podría ser el cloruro de plata, ¿sí? El cloruro de plata es una sal sólida que se disocia en los cationes plata y aniones cloruro, y la expresión de la constante del producto de solubilidad es la concentración del catión plata por la concentración del anión cloruro. Reemplazando ambas concentraciones, la relación estequiométrica es 1 a 1, entonces van elevados a la primera y son iguales, por eso lo puedo reemplazar por solubilidad molar al cuadrado. Ese no es solo la solubilidad molar de los iones, sino que también es la solubilidad molar de la sal. En este caso donde la relación es 1 a 1. Pero lo que hay que recordar siempre es que se representa la solubilidad molar de la sal. ¿Cuánto puedo disolver de la sal a una temperatura determinada? Por supuesto que siempre son sustancias poco solubles. Si son poco solubles, los valores de Kps entonces también van a ser valores grandes o pequeños. Deberán ser valores pequeños porque significa que la concentración de los iones que se forman en solución son bajas, ¿sí? Los datos de Kps medidos a una temperatura determinada, temperatura ambiental, están en la tabla de datos de la guía, ¿sí? Yo se los puse para que recuerden que la información la tienen en la guía, en la parte de las tablas, datos adicionales, y para que vean cómo son
valores realmente pequeños porque todos son del orden de elevados a un exponente negativo y algunos son extremadamente pequeños, ¿sí? Quiere decir que son sustancias muy poco solubles. Vamos a otro tipo de electrolito, que sería el electrolito del tipo A2B. Cuando se disocia, ya no se disocia con la misma cantidad de iones, sino que obtengo 2 cationes A más un anión B, justamente porque un compuesto iónico, la unidad formular es neutra y la suma de las cargas de los iones me da 0. Para el planteo del equilibrio, en el inicio no hay iones disueltos y luego, según la relación estequiométrica, ven que el mismo procedimiento que utilizaban cuando hablaban del equilibrio químico, del equilibrio ácido-base, afectar la cantidad de iones que se generan en cuanto a la concentración molar de ellos, ¿sí? Es función del coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces es 2, solubilidad molar de A. La solubilidad molar de A, ¿qué significa en este caso? Del catión A, que es el doble que la de B. Pero ¿cuál es la de la solución? Perdón, ¿cuál es la de la sal o del electrolito? ¿Sí? Para no circunscribirnos a una sal, porque dije que también podía ser un hidróxido. S, ¿sí? La solubilidad molar es S, del electrolito en este caso, donde reemplazando por las concentraciones de cada uno, y recuerdan que deben ir elevados al coeficiente estequiométrico, me queda que la concentración de A es 2S al cuadrado por la concentración del anión B, me da 4S cubo, de manera tal que la solubilidad molar del electrolito del tipo A2B es la raíz cúbica de Kps sobre 4. Vamos a un ejemplo para que se entienda mejor. El carbonato de plata, cuando se disocia, me da 2 cationes plata y un anión carbonato. La Kps, la constante del producto de solubilidad, queda expresada por la concentración de cationes plata al cuadrado por la concentración de aniones carbonato a la primera. La concentración de cationes plata es el doble que la de aniones carbonato, entonces 2S cuadrado por S me da 4S cubo. Si quiero calcular la solubilidad molar del carbonato de plata, tengo que utilizar esta fórmula. Y recordando siempre que esa es la solubilidad molar de la sal. En general, entonces, va a depender del electrolito con el cual esté trabajando, cómo me va a quedar la expresión de la constante de equilibrio, constante del producto de solubilidad y el cálculo de la solubilidad molar de ese electrolito. Cloruro de plata, como vimos, la solubilidad del catión y del anión es la misma, ¿sí? Porque me da la misma cantidad de cationes y aniones respectivamente. Entonces la Kps es S cuadrado y esa es la raíz cuadrada de Kps. Cuando estoy con electrolitos como el sulfato de bario, ¿qué les parece? Igual me da en solución 2 iones, el catión bario y el anión sulfato. Entonces del mismo tipo que el cloruro de plata, nada más que es un complejo aniónico, el anión sulfato, ¿sí? Así que la expresión de la constante de equilibrio Kps sigue siendo la misma. Por supuesto que numéricamente son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque son 2 sustancias diferentes que están en solución acuosa. En el caso del carbonato de plata y el fluoruro de plomo 2, fíjense que en carbonato de plata me da 2 cationes plata por cada anión carbonato. Y en el caso del fluoruro de plomo me da un catión plomo por cada 2 aniones fluoruro. La expresión de la constante de equilibrio es la del tipo del electrolito A2B o AB2, ¿sí? Pero igual son 3
moles de iones en solución, de manera tal que me quedan expresado la KPS del mismo modo, 4S cubo. Pero para que vean que los valores, esto los extraje directamente de la tabla, son completamente diferentes. ¿Puedo comparar estos valores? Sí, los puedo comparar porque son dos electrolitos, en este caso particular, dos compuestos iónicos que son sales, que generan el mismo número de iones en solución. ¿Y cuál de los dos va a ser más soluble? El que tenga mayor valor de KPS. ¿Sí? En este caso, el fluoruro de plomo 2. ¿Sí? Porque el concepto de constante de equilibrio del producto de solubilidad es el mismo que usamos para equilibrio químico y para equilibrio ácido-base. A mayor valor numérico, mayor cantidad de iones disueltos. Es decir, el numerador es más grande. ¿Sí? De todos modos, para que vean qué valores pequeños de constante de equilibrio, por eso se dice que son sustancias poco solubles. Bueno, acá tienen el ejemplo del hidróxido de aluminio para que vean que no son solo sales, o el fosfato de calcio, que dan 4 moles de iones en solución, por lo cual las KPS adoptan otros valores, digamos, ¿sí? En este caso 4 y en este caso 5, el producto de las concentraciones de los iones elevado a los coeficientes estequiométricos y puedo despejar la solubilidad molar. ¿Cómo sé que estoy frente a una solución saturada y que se encuentra en equilibrio? Estoy frente a una solución saturada y que se encuentra en equilibrio comparando el valor de la constante con el valor del, lo que decíamos, cociente de reacción, que ahora es el Q del producto de solubilidad. Sí, el que tenga más. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el equilibrio? Lo planteábamos a KPS como el producto de la concentración de los iones en solución elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Cómo vamos a plantear QPS? Del mismo modo, el producto de la concentración de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos sin saber si estamos o no en estado de equilibrio, si el sistema se encuentra o no en estado de equilibrio. Si no lo sabemos, tenemos tres opciones posibles: que Q sea menor a KPS, igual a KPS o mayor a KPS. Si Q es menor a KPS, la disolución es no saturada. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene que aumentar el valor del producto de los iones, de concentración de los iones, y estamos frente a esta situación. Cuando QPS es menor a KPS, todavía puedo disolver más iones en solución y aumentar ese producto para que tienda al valor de KPS, ¿sí? Entonces se disuelven más iones, se disuelve más soluto para llegar al valor de KPS. Puede ser que el valor de QPS sea igual al de KPS y que el sistema esté en el estado de equilibrio. Y en cuanto al valor de QPS mayor al valor de KPS, significa que se va a producir precipitación. Tengo disueltos una mayor cantidad de iones de lo que la solución saturada puede soportar, de manera tal que se deposita en el fondo del recipiente. Precipitará hasta que el producto de la concentración de los iones, es decir, Q, adopte el valor de KPS. Para tener en cuenta
los cálculos o las secuencias de cálculos, nosotros tenemos la solubilidad del compuesto, que puede estar dada en gramos por litro. Eso lo transformamos en solubilidad molar, que sería simplemente la masa, pasarla a moles, siempre por litro de solución, porque estamos trabajando con concentración molar, y de allí tendríamos la concentración de los aniones y cationes, ¿sí? Porque si mi soluto AB, ¿sí? El compuesto que quiero disolver, tengo su masa molar, puedo sacar los moles, y si es del tipo electrolito AB, voy a poder tener que la concentración de los cationes A es igual a la concentración de los cationes B, y la solubilidad de cada uno es la misma. De allí puedo calcular el KPS. Y si tengo KPS, puedo llegar a calcular la solubilidad del compuesto en gramos por litro, ¿sí? Estas son las secuencias de cálculo, pero lo vamos a entender mejor con ejercicios, ¿sí? Ejercicio de aplicación dice: la solubilidad del cromato de plata es 6,5 por 10 a la menos 5 mol por litro. Determine el valor de KPS. Por supuesto, tengo que saber escribir el cromato de plata, ¿sí? Disociarlo en sus iones. Tengo un tipo de electrolito A2B, ¿sí? 2 cationes plata por cada anión cromato. La KPS queda expresada como la concentración molar de los cationes plata al cuadrado por la concentración molar del anión cromato, me faltó la R, ¿sí? La concentración inicial es 0 para los iones porque todavía no se formó la solución, y en el equilibrio el doble de cationes plata con respecto a los aniones cromato por la estructura de la sustancia iónica que estoy disolviendo. De manera tal que KPS me queda del orden de 2S cuadrado por S, 4S cubo. S es la solubilidad molar, que es el dato que me da, porque en este caso, fíjense que me da la solubilidad del cromato de plata en mol por litro. Lo que decíamos era que aquí me lo podía estar dando en gramos por litro, ¿sí? Y la tenía que convertir a moles por litro, ¿sí? En este caso particular, ya me lo da convertido en moles por litro, y si la relación es 1 mol de cromato de plata, que me da 2 moles de cationes plata y 1 mol de anión cromato, fíjense que me da el doble de concentración del ion plata con respecto a la concentración del anión cromato, que es la misma que la de la sal, ¿sí? Y la plata es el doble de la de la sal. Por eso todo el tiempo estuvimos aclarando que la S minúscula, la solubilidad molar de la sal, o hablando en general, la solubilidad molar del electrolito. Muy bien, esos serían los pasos a seguir en esta secuencia. En el próximo ejemplo vemos la otra. Dice: estime la solubilidad molar del iodato de cromo 3 en agua. La KPS, si no me la dan como dato, yo sé que la puedo buscar de tabla. En este caso está como dato KPS 5 por 10 a la menos 6. Aclaro nuevamente que las constantes, ya sea del producto de solubilidad o de equilibrio químico en función de concentraciones o presiones o de ácido o base, no se consideran las dimensiones o las unidades dimensionales, ya que lo representativo es el valor numérico, pero no quiere decir que sean adimensionales. Planteo el equilibrio, sí, y esto es algo que deben recordar siempre, que tienen que plantearlo. Un ejercicio donde no esté planteada la ecuación de disociación del electrolito en sus iones balanceada y con el planteo del equilibrio, no está dando idea del conocimiento que ustedes deben tener.
¿sí? Era como ayer hablábamos de que si usaban la fórmula de Henderson no hacía falta hacer todo el otro desarrollo, sí lo tienen que hacer porque es que están demostrando cómo han interpretado el equilibrio ácido-base específico sobre el cual estén trabajando. En cuanto, volviendo al equilibrio de solubilidad del iodato de cromo, 3, la KPS es la concentración del catión cromo, más 3, y por la concentración del anión iodato elevado al cubo. Bueno, esto por copy-paste verán que hay un error bastante grande y es que es un S y acá es 3S. ¿Sí? Aquí está bien escrito por suerte, un S y 3S me dan este valor. ¿Sí? He copiado y pegado mucho resolviendo los ejercicios y no los he corregido. ¿Sí? Verifiquen ustedes también que el resultado esté bien. Pero se entiende que es S y 3S al cubo, S y 3S al cubo, eso me da 3 al cubo 27 y S a la cuarta. Esto está bien y esto está bien. Esto está mal y esto está mal. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. Dice, el producto de solubilidad del oxalato de plata, les da la fórmula porque con el anión oxalato pueden no conocerlo, ¿sí? Es 3,4 por 10 a la menos 11. Calcular los gramos de dicha sal. Calcular los gramos de dicha sal que es necesario adicionar a 100 mililitros de agua para obtener una solución saturada. Para obtener una solución saturada quiere decir que tengo que trabajar con los valores de concentración y de equilibrio de esta solución. Entonces, el oxalato de plata, como siempre, tengo que plantear la disociación. Después tengo que disociar en sus iones, plantear el KPS, poder plantear el KPS en función de la solubilidad molar y calcular, en este caso, la solubilidad. Fíjense que me dice, calcular los gramos de dicha sal que es necesario adicionar a 100 mililitros de agua para obtener una solución saturada. No voy a preparar 1 litro de solución, sino que voy a preparar solo 100 mililitros. Lo que obtengo, como siempre, como resultado de la solubilidad molar son los moles por litro de sal. Entonces, me está pidiendo gramos y no para 1 litro, sino para 100 mililitros. La masa de sal en 100 mililitros van a ser los moles de la sal en 100 mililitros por la masa molar de la sal. Los moles de la sal para 100 mililitros, calculados en función de la concentración molar y la masa molar de la sal. Me da que estos son los gramos de oxalato. Vuelvo a repetir, ustedes corroboren que los cálculos estén bien hechos, pero eso sería la masa necesaria de sal que tengo que pesar para formar ¿qué cosa? Una solución saturada del oxalato de plata con un volumen de solo 100 mililitros, es decir, no 1 litro. Voy a tener que pesar esta cantidad. Profe, ¿no se puede hacer una regla de 3 simple en este caso? Sí, y por eso ahora en el próximo ejercicio lo hice, para tener otro modo de resolución. ¿Sí? Con los datos del producto de solubilidad del sulfato de plata, indique si se disolverá todo el sólido cuando se añaden 0,5 gramos de sulfato de plata a 300 mililitros de agua. Entonces, de nuevo,
¿Cuál es mi electrolito? Poco soluble, sulfato de plata. Planteo la disociación en sus iones. La constante de equilibrio, su valor sacado de tabla. El estado inicial y el estado de equilibrio en función de la solubilidad molar. En este caso calculo la solubilidad molar del sulfato de plata y puedo resolver de cualquiera de los dos modos esta otra parte del cálculo, que dice que si se añaden 0,5 gramos de sulfato de plata a 300 mililitros de agua, ¿se disolverá o no? ¿Sí? Entonces, si esta es la cantidad máxima en moles de sulfato de plata que puedo disolver en 1 litro de solución, en 300 mililitros será una cantidad menor. ¿Por qué pongo aproximadamente? Porque estoy haciendo una aproximación. Dice 300 mililitros de agua el enunciado y no 300 mililitros de solución. Pero como son soluciones muy diluidas, entonces puedo considerar que todo el volumen de agua es el volumen de la solución. Y en este caso, en 300 mililitros, esta es la cantidad de moles que puedo disolver. Si esta es la cantidad de moles que puedo disolver, me está preguntando en gramos. Entonces, de nuevo, si quieren hacer una regla de 3, los moles, según la masa molar del sulfato de plata, expresados en gramos, es 1,515 gramos. ¿Sí? Esta sería la cantidad máxima que puedo disolver. Y me dice que quiere disolver 0,5. Entonces, ¿puedo realizarlo? Sí. Si me hubiera dado un valor mayor, digamos, si hubiera querido disolver 2 gramos, no lo podría haber disuelto, ¿sí? Y me hubiera quedado la diferencia en estado sólido, en equilibrio, digamos, con la solución. Profe, una consulta. O sea, esos los gramos que te da 1,515 sería Sí. en 300 mililitros, ¿no? O sea, el máximo en 300 mililitros. ¿O estoy? Exacto, Ah, exacto. Sí, por eso yo lo afecto acá de los 300 o hago el cálculo acá, ¿sí? Por eso puse otro procedimiento de cálculo que era o hacer esto o hacer esto, ¿sí? De los dos modos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Muy bien. Y otro ejercicio dice calcular si se producirá precipitado de hidróxido de calcio cuando se colocan 600 mililitros de cloruro de calcio, 0,2 molar, y 500 mililitros de hidróxido de sodio, 0,2 molar. En este caso, estoy mezclando dos soluciones, ¿sí? Es como se veía en el dibujo al principio de la... Aquí yo tengo una solución, ¿sí? Que es de nitrato de plomo y le agrego una de yoduro de potasio. Cuando las mezclo, se produce un precipitado. Este precipitado es de yoduro de plomo, ¿sí? Yoduro de plomo 2. Nitrato de plomo 2, yoduro de plomo 2, ¿sí? Porque acuérdense que el plomo es un metal pesado de transición que tiene dos estados de oxidación posibles, ¿sí? Entonces, este ejercicio está apuntando a esto, que cuando mezclo dos soluciones aparezca la formación de un precipitado, que sería un compuesto nuevo que se deposita en el fondo. Eso es un precipitado, ¿sí? O que cristalice.
Entonces, primero de todo, como siempre, el compuesto que puede llegar a precipitar, porque dice calcular si se producirá precipitado de hidróxido de calcio, ya que será justamente un electrolito poco soluble cuando se colocan 600 mililitros de cloruro de calcio más 500 mililitros de hidróxido de sodio, ambas soluciones con la misma concentración. Mi formación del compuesto que pueda aparecer como problema, como precipitado, el hidróxido de calcio disociado en sus iones. La KPS, la constante del producto de solubilidad, 7,9 por 10 a la menos 6, es decir, un valor pequeño. Tanto el cloruro de calcio como el hidróxido de sodio se disuelven completamente, ¿sí? No están dentro del rango de las sales poco solubles, o de los compuestos, perdón, de los electrolitos poco solubles, ya que esto no es una sal, es un hidróxido, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que todo el cloruro de calcio se disocia en sus iones, que todo el hidróxido de sodio se disocia en sus iones. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo la concentración de los iones que aparecen en el compuesto que me puede llegar a precipitar. 0,2 molar de cationes calcio y 0,2 molar de grupos oxidrilos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Dice que se mezclan 600 mililitros y 500 mililitros de ambas soluciones. ¿Esto qué significa? Que ahora mi volumen es 600 más 500, 1100 mililitros. Todo esto ahora está junto y quiere saber si esto va a precipitar. Entonces, mi volumen ahora es de 1100 mililitros para las concentraciones de cualquiera de los dos electrolitos iniciales. La concentración nueva, que sería la concentración molar, porque es con lo que yo puedo trabajar, es 0,182 mol, en este caso de los, aclaro los cationes que me interesan, catión calcio y grupo oxidrilo, ¿sí? Y digo que ya es concentración molar porque están en 1 litro de solución. Profe, El o sea, problema, sí, sí, sí. perdón, o sea, tipo, no entiendo por qué lo hace como en dos etapas. Porque en realidad vos tenés dos soluciones que mezclás en un mismo vaso de precipitado. Y lo que querés saber es si va a precipitar un compuesto que sería el hidróxido de calcio. El problema se reduce a que comparar QPS con KPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere saber es si va a precipitar hidróxido de calcio, que tiene una KPS de 7,9 por 10 a la menos 6. ¿Por qué te das cuenta si va a precipitar? Porque vas a tener, que establecer una relación de las concentraciones de estos iones aportados por cada uno de los electrolitos que mezclaste para ver si te da un valor de QPS mayor, menor o igual a KPS del compuesto que te puede llegar a precipitar. Podría haber escrito que esto más esto te da esto más esto más esto más esto, ¿sí? Haberla sumado para que se note un poco más, porque no estoy haciendo dos etapas, solo estoy mostrando que todo esto está junto y puede llegar a precipitar esto. Podría agregar la suma de estas dos, que serían lo que te podría dar todos estos iones en solución y uno de ellos precipitar, como un compuesto que sería el hidróxido de calcio. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, o sea, había entendido mal. Bien,
Entonces, yo tengo un sistema que es una mezcla de dos soluciones y tengo que ver si ese sistema de mezclar dos soluciones me va a generar un precipitado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si me va a generar un precipitado? Calculando QPS. ¿QPS de qué? Bueno, acá ya estoy viendo el error que me molesta. Calcio 2 más, calcio 2 más, ¿sí? El precipitado es porque voy a comparar el valor de la constante de equilibrio producto de la concentración de los iones de mi sustancia problema, porque no sé si va a precipitar o no, ¿sí? Y como no sé si va a precipitar o no, lo que estoy calculando en realidad es QPS, porque si estuviera en equilibrio el sistema no precipitaría. Y eso es lo que yo no sé, ¿sí? Entonces, calculando QPS me da un valor que es mayor a KPS, por eso sí va a precipitar un sólido que es el hidróxido de calcio. Lo que voy a agregar para cuando publique las diapositivas, amén de corregir los errores, es la ecuación como me queda al final, que de mezclar estos dos me van a quedar unos iones en solución, que ¿cuáles van a ser? El catión sodio y el anión cloruro, el catión calcio y el grupo oxidrilo, pero también va a haber una parte de ellos que va a precipitar, ¿sí? Como hidróxido de calcio. A ver si así se entiende un poco más, ¿sí? Aparte, bueno, esto también lo van a ver en el práctico, que se lo van a explicar seguro de otro modo y capaz lo entiendan mejor, ¿sí? Es nada más para que vayan teniendo una idea de que en realidad, ¿por qué analizamos el equilibrio de solubilidad? ¿Sí? El equilibrio de solubilidad para sustancias poco solubles, que es un equilibrio heterogéneo, se analiza porque hay diferentes problemas de ingeniería que se suscitan y que requieren de resolución en función de este conocimiento. ¿Y cuáles son esos problemas? Por ejemplo, si ustedes quieren extraer algún metal pesado de un agua para consumo, ¿qué es lo que van a querer hacer? Va a estar el metal como iones disueltos, plomo, mercurio, ¿sí? Y lo van a querer precipitar, es decir, sacarlo del agua contaminada para volverla inocua respecto de esos metales pesados. Entonces, ustedes van a buscar un modo de precipitar esos cationes que son tóxicos. Después también tienen agua que se usa para calderas, por ejemplo, que tienen iones disueltos. Pero un agua de caldera, ¿qué problema tiene? Que se calienta. Si esos iones disueltos con un aumento de temperatura llegan a precipitar, ¿sí? Van a obstruir la caldera, las tuberías. Entonces, lo que ustedes quieren es sacar esas incrustaciones. Para sacar esas incrustaciones de una tubería, pues utilizarán alguna sustancia que permita que entren en solución esos iones para arrastrarlos y después tal vez quitarlos. O como se hace normalmente, y es que el agua de calderas debe cumplir ciertas condiciones de composición, para lo cual no deben producirse incrustaciones, ¿sí? Pero digamos, hay diferentes aplicaciones que son las que se lleva adelante en función del conocimiento del equilibrio de solubilidad. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan ese equilibrio de solubilidad. Uno de ellos es la temperatura. Habíamos dicho que en general la temperatura aumentaba la solubilidad
de una sustancia, ¿sí? Porque aumentaba su energía cinética. Y se podían romper enlaces del compuesto iónico para que entre en una solución o a formar parte de una solución acuosa. Pero la temperatura afecta al KPS dado que es una constante de equilibrio. Y para esto tenemos que tener en cuenta que para un electrolito del tipo AB, que está en equilibrio con los cationes A y los aniones B, la entalpía de disolución va a hacer que me indique a ciencia cierta cuál es el efecto de un aumento de temperatura, por ejemplo. Si la entalpía de disolución es mayor a cero, es decir, que el proceso de formación de la solución es endotérmico, un aumento de temperatura aumenta el valor de Q y aumenta la solubilidad de la sustancia. Quiere decir que lo va a favorecer. En cambio, si la entalpía de disolución es menor a cero, que quiere decir que es exotérmico, un aumento de temperatura no favorece la formación de la disolución y entonces va a disminuir la solubilidad molar de esta sal o de este electrolito genérico AB. Entonces, por un lado, igual que en cualquier equilibrio que hubiéramos planteado, la temperatura genera un cambio en el valor de la constante. Y ese cambio en el valor de la constante se va a ver reflejado por un aumento o una disminución, según si el proceso de formación de la solución saturada es endotérmico o exotérmico. Endotérmico lo favorece, exotérmico, un aumento de temperatura no lo favorece. Estoy aplicando el principio de Le Chatelier al equilibrio de solubilidad. Otro factor que afecta la solubilidad de una sustancia es el efecto del ion común. El efecto del ion común es cuando aportamos concentración de una de las especies iónicas, ¿sí?, al sistema en equilibrio y por ende estamos rompiendo el estado de equilibrio del sistema. En este caso, como les decía, si tenemos el ioduro de plomo en equilibrio con los cationes plomo más 2 y aniones ioduro, fíjense que agregar ioduro de potasio, que es una sal que se disocia completamente, aumenta la concentración del anión ioduro y por efecto del ion común, el equilibrio tiende a precipitar la sal de ioduro de plomo 2, que es lo que les explicaba recién, cómo el desplazamiento de equilibrio a izquierda o a derecha, es decir, a que precipite o a que disuelva más, me puede servir para resolver problemas de aplicación. La solubilidad de un compuesto poco soluble disminuye en presencia de un soluto o de un segundo soluto que proporcione un ion común. Otra forma de explicarlo. Bueno, ejercicio de aplicación, entonces, para el efecto del ion común, dice calcule la solubilidad del cloruro de plata en agua. La solubilidad del cloruro de plata en agua, planteo el equilibrio de solubilidad, la KPS, el valor sacado de tabla, ¿sí?, las relaciones de la solubilidad molar, y la solubilidad molar me da un valor del orden de 10 a la menos 5 molar. Estime ahora la solubilidad del cloruro de plata en cloruro de sodio 0,1 molar. Estamos viendo el efecto del ion común. Compare y analice la diferencia de solubilidades con las del ejercicio anterior. Entonces, el cloruro de sodio se disocia completamente, quiere decir que la concentración de la solución inicial en el equilibrio va a ser la concentración de los iones.
Y para el cloruro de plata, que establece un estado de equilibrio porque es un electrolito poco soluble y con el aporte del cloruro de los aniones cloruro, del cloruro de sodio, fíjense que la solubilidad ahora va a tener otro valor. ¿Por qué? Porque la concentración del anión cloruro tiene un valor que viene de la disociación completa del cloruro de sodio. Para esto, calculamos nuevamente el valor de la constante, se mantiene el valor numérico. ¿Por qué? Porque es un cambio de concentración, no un cambio de temperatura. Entonces, el valor numérico se conserva, tengo el valor de la concentración del anión cloruro y la solubilidad de la sal ahora es 1,8 por 10 a la menos 9. Significa que la solubilidad de la sal en presencia del cloruro de plata, en presencia del cloruro de sodio, disminuye por efecto del ion común. ¿Preguntas? En el chat no hay preguntas, Nancy. Gracias. Y también el hecho de cambiar el pH de la solución puede influir en favorecer o no la disociación de ese electrolito poco soluble. Influencia del pH por la formación de un ácido débil. Tenemos un equilibrio de solubilidad, un electrolito sencillo, siempre estamos analizando, del tipo AB, que me da A menos, digamos el anión ahora es A y el catión es B, ¿sí? Un equilibrio de un ácido fuerte, que en este caso está completamente desplazado, el ácido clorhídrico, hacia la disociación en sus iones, ¿sí? Y lo que puede ocurrir es que el anión del electrolito reaccione con el protón del ácido fuerte y se forme un compuesto de manera tal que disminuya la concentración del anión del electrolito poco soluble. Si disminuye la concentración del anión del electrolito poco soluble, entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la disociación de ese electrolito poco soluble. Si el anión, a menos que en que se disocia un electrolito poco soluble, forma un ácido débil, ¿sí? Representado de este modo, al aumentar la acidez o la concentración de protones, el equilibrio de disociación del ácido se desplazará hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, quiere decir que favorece el desplazamiento de la disociación del electrolito poco soluble y se va a formar en este caso sería un ácido débil, ¿sí? En consecuencia, disminuirá la concentración del anión A genérico, con lo que se solubilizará más electrolito AB. Vamos a ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el fluoruro de calcio es un electrolito del tipo AB2. Y si le agregamos un ácido, lo que puede pasar es que el ácido fuerte, ¿sí? Que aporta, como está indicado en este caso, los protones en solución, hacen que el anión del electrolito poco soluble reaccione con los protones formando este ácido débil, ¿sí? Y por ende se va consumiendo el anión fluoruro y se desplaza la disociación o favorece la disociación de esta sal poco soluble. Después, por ejemplo, al añadir un ácido fuerte sobre el carbonato de sodio, se formará, vamos a ver el ejemplo, ácido carbónico, que es un ácido débil, al disminuir la concentración de los aniones carbonatos. Fíjense.
este es mi electrolito poco soluble, en equilibrio con sus iones, ¿sí? Si agrego un ácido fuerte, este es el aporte del ácido fuerte. Como lo tengo indicado acá, acá y acá, sería el aporte del ácido fuerte. Ese ácido fuerte completamente ionizado, ¿qué es lo que hace? Reaccionar con el anión para formar en este caso un ácido débil. Como reacciona el anión carbonato, se va consumiendo y como se va consumiendo, favorece la disociación del carbonato de zinc, que es el electrolito poco soluble. También podemos tener el caso del cambio, digamos, del pH y de la solubilidad por formación de una base débil. Suele producirse a partir de sales poco solubles que contienen el catión amonio, ¿sí? El cloruro de amonio disociado en sus iones, los cationes amonios reaccionan con los grupos oxidrilos de un hidróxido poco soluble, ¿sí? Para formar el hidróxido de amonio, al desplazar el equilibrio de la base hacia la izquierda. Formar el hidróxido de amonio. Vamos a un ejemplo. Si tenemos el hidróxido de magnesio, que es un electrolito poco soluble, que se disocia en catión magnesio y grupos oxidrilos. La presencia del cloruro de amonio aporta cationes amonio en solución, que pueden reaccionar con los grupos oxidrilos del hidróxido de magnesio, consumiéndolos y formando hidróxido de amonio. ¿Sí? En consecuencia, disminuye la concentración de grupos oxidrilos, lo que hace que, si disminuye la concentración de los iones que aparecen en productos, se desplace la disociación y se favorece la disociación del hidróxido de magnesio. Bueno, como ejercicio de aplicación, dice, calcule si el hidróxido de níquel 2 será más soluble en una disolución, ácida o básica. Fíjense, el hidróxido de níquel, no sé por qué trabajé con el zinc, ¿sí? Pero los datos están tomados sobre el hidróxido de zinc, me parece. Estoy pensando ahora en el valor de la constante de disociación. Se plantea el equilibrio, los valores de solubilidad, ¿sí? Y vamos a ver qué pasaría si este hidróxido lo tenemos en una disolución ácida o una disolución básica. En el caso de un hidróxido, como puede ser el hidróxido de sodio, que está completamente disociado en sus iones, por lo cual su molaridad es la molaridad de los iones, ¿qué es lo que estoy aportando? Grupos oxidrilos, los mismos que tiene el hidróxido, ya sea de níquel o de zinc, que esté analizando, ¿sí? Lo importante, frente a mi error, ¿qué es lo que ustedes tienen que pensar? Tiene que ser un hidróxido poco soluble. Hay varios hidróxidos poco solubles, digamos. Esperemos que tanto el del níquel como el del zinc lo sean. Por eso yo dije, creo que trabaje con el de zinc, ¿sí? Este dato es del de zinc. Si no, alguien puede estar corroborando mirando en la tabla para que yo no vuelva para atrás. Y sí, Nancy, el KPS del hidróxido de níquel es 2,8 por 10 a la menos 16. Está bien. Bueno, los dos son poco solubles. Por Sí. lo menos en eso no me equivoqué. Les pido mil disculpas por los errores cometidos, ¿sí? Y el otro es cualquier el duda que zinc, tengan, que seguro que se las estoy, sí. Está bien. ¿Y es menos 17 o no?
Sí, 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 es 4,5 por por los, 10 a la menos bueno, 17. por los errores cometidos, pero estar generándole más dudas todavía y que todas las pregunten, ¿sí? Aunque sea por mail. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de que este hidróxido poco soluble, ¿sí? Este hidróxido poco soluble, se quiere analizar si es más soluble en una solución ácida que en agua, perdón, una solución básica que en agua, pues no será más soluble en una solución básica que en agua. ¿Por qué? Porque estoy aportando grupos oxidrilos, es decir, esto sería un efecto del ion común. Tengo una concentración M de esta solución que está haciendo que aumente la concentración de grupos oxidrilos y se desplace la disociación hacia precipitar sólido, es decir, hacia precipitar el hidróxido de zinc. Entonces, la solubilidad en el caso de una disolución básica disminuye por efecto del ion común. En cambio, como veníamos viendo en los casos anteriores, el hecho de una solución ácida con un ácido fuerte, completamente ionizado, que aporta una concentración de protones medible, hace que los grupos oxidrilos del hidróxido de zinc poco soluble reaccionen con los protones del ácido y se forme agua. Entonces se va consumiendo los grupos oxidrilos, va disminuyendo la concentración de los iones disueltos y quiere decir que para tender al valor de KPS va a disociarse más hidróxido de zinc, va a favorecerse la disociación de este hidróxido poco soluble. Ese aumenta porque los protones reaccionan con los oxidrilos formando agua. Y después, otro ejemplo de aplicación donde estamos relacionando dos temas. Sería lo que es equilibrio iónico, cuando el electrolito poco soluble es un hidróxido. Esta solución también se puede caracterizar no solo por su KPS, no solo por su solubilidad molar, sino también por su pH, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pH de una disolución saturada de hidróxido de magnesio? En equilibrio, de nuevo, el hidróxido de magnesio está con la disociación de cationes magnesio y los grupos oxidrilos en la relación 1,2 por la unidad formular. KPS es la concentración de cationes magnesio por la concentración de grupos oxidrilos al cuadrado, un valor pequeño porque es un electrolito poco soluble. El valor de KPS me permite calcular la solubilidad molar. La solubilidad molar es la solubilidad molar del hidróxido, pero también ¿qué es? Es la concentración de cationes magnesio, perdón, y el doble sería la concentración de grupos oxidrilos. Entonces, la concentración de grupos oxidrilos es 2 veces la concentración de cationes magnesio o 2 veces la solubilidad molar de la sal, y ese valor me permite calcular pOH. Si calculo pOH, puedo calcular pH. ¿Sí? En general, estos serían todos los tipos de ejercicios que pueden aparecer en este tema de equilibrio de solubilidad. Equilibrio iónico y particularmente equilibrio de solubilidad. Con esto daríamos por terminado la unidad 8, que vuelvo a repetir, se estructuró en 3 temas principales: equilibrio químico, equilibrio ácido-base y equilibrio de solubilidad.
equilibrio ácido-base y equilibrio de solubilidad, corresponden a lo que se conoce como equilibrio iónico. Al finalizar equilibrio de solubilidad, deben poder responder, por ejemplo, cómo se plantea el equilibrio de solubilidad a partir de Kps, que es el producto de la concentración de los iones disueltos afectados en sus coeficientes estequiométricos, cómo se calcula la solubilidad de un sólido a partir de Kps y cuándo es factible que un compuesto precipite cuando Q es mayor a Kps. ¿Sí? Yo les doy las respuestas cortas, ustedes deberán saber todos los temas para poder responder. ¿Consultas? No, Nancy, no hay consulta. Lo único que estaba leyendo acá que si ya empezamos la última unidad, es todo lo que comentan. Sí, Disculpe, profe. ¿Sí? A mí no me quedó bien claro el tema del efecto del ion común en este caso de, digamos, el equilibrio de solubilidad. No sé si podría volver a repetirlo así nomás, no tan completo como dije recién, si no es molestia. Muchas gracias. No, sí. Acordate que, como siempre, esto es un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio particularmente heterogéneo entre un sólido que se disuelve en poca cantidad en agua. ¿Sí? En el ejemplo tenés el ioduro de plomo 2, que es una sal poco soluble y que se disocia en sus iones, plomo 2 más y anión ioduro. ¿Qué pasa si a este sistema que está en equilibrio, que tiene un valor de la constante de Kps, vos le agregás un volumen de solución de ioduro de potasio? El ioduro de potasio es una sal que se disuelve completamente. No es un electrolito poco soluble, sino que es un electrolito fuerte, que se disuelve completamente. Entonces, todo lo que pongas de esta sal va a aportar cationes sodio y aniones ioduro. Quiere decir que la concentración de aniones ioduro va a aumentar. Este equilibrio que lo tenías planteado, un agente externo te lo rompió, digamos, te sacó el sistema de equilibrio. ¿Por qué? Porque agregaste aniones ioduro al sistema que estaba en equilibrio. Si vos agregaste aniones ioduro, ¿sí?, que son el mismo ion, por eso se dice ion común, el equilibrio tiene que restablecerse. ¿Cómo se restablece? En este caso, tendiendo hacia precipitar un poco más de ioduro de plomo 2. Perdón. Por eso se dice que es el efecto del ion común que disminuye la solubilidad de la sal. ¿Por qué la disminuye? Porque hay menos sal disuelta. ¿Pero por qué hay menos sal disuelta? Porque suponete que vos pusiste 0,1 molar de ioduro de potasio. Quiere decir que agregaste 0,1 molar de iones yodo, aniones ioduro al sistema en equilibrio. Cuando agregas 0,1, quiere decir que el producto de los iones, para seguir teniendo un valor específico, la del ioduro de potasio, al agregar tanta concentración de anión ioduro, esto va a disminuir, ¿sí? Y esto te va a representar, esta concentración de catión plomo más 2, te va a representar lo que es la solubilidad del ioduro de plomo 2. Yendo al ejemplo, para ver si se ve un poco mejor, y de paso voy a aclarar esto, todos los cálculos son aproximaciones, ¿sí? Todos estos cálculos de equilibrio son aproximaciones. ¿Qué quiero decir? Que en la realidad puede haber interacción entre los iones y los valores pueden ser un poco diferentes a los que nosotros estamos calculando,
¿sí? Por eso yo estoy haciendo una aproximación acá cuando yo digo que si tengo una solución en equilibrio de cloruro de plata y agrego aniones cloruro, digo que agrego todo lo que puse y que ahora esa concentración es 0,1 molar de los aniones cloruro aportados por el cloruro de sodio, ¿sí? Cuando vos pones todos esos aniones cloruro, esa aproximación de concentración 0,1 molar, ¿qué pasa con tu equilibrio? El valor de KPS sigue siendo la misma porque no cambiaste la temperatura, ¿sí? Y como no cambiaste la temperatura, vas a ver cuánto se puede disolver de la sal. Lo que se puede disolver de la sal es un nuevo valor de solubilidad molar, condicionado a la gran concentración que ahora tenés de aniones cloruro, ¿sí? ¿Qué valor te da? 1,8 por 10 a la menos 9. Mucho menor podría haber puesto, ¿sí? A 1,34 por 10 a la menos 5, que era la solubilidad si vos lo hubieras disuelto solamente en agua al cloruro de plata. En cambio acá disolviste el cloruro de plata en una solución a la que también le pusiste 0,1 molar de cloruro de sodio. Aportaste otra fuente de anión cloruro, eso es el ion común. Otra fuente, otro compuesto que te da el mismo ion, que aumenta la concentración y por ley Chatelier, si aumentas la concentración a la derecha, sería en este caso, el sistema tiende a la izquierda. ¿Pero qué significa en equilibrio de solubilidad derecha e izquierda? Que si aumentaste la concentración de uno de los iones en solución, provocaste que disminuya la solubilidad de la sal poco soluble en solución. No sé si con eso ayuda. Sí, profe, ahí quedó mucho más claro. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ahora seguiría con electroquímica, si no tienen otra pregunta. No, en el chat, Nancy, no hay pregunta. Bueno. Entonces, ahora a cambiar la cabeza, ¿sí? A reacciones de oxidación-reducción. Que no son nuevas, sino que hasta ahora no las habíamos nombrado, ¿sí? Como tal. Identificando reacciones de oxidación-reducción. ¿Qué ven ahí? Ven la reacción entre un ácido y una base que me da una sal en solución más agua, ¿sí? Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico que me da cloruro de sodio más agua. ¿Qué tipo de reacción es? Una reacción de desplazamiento, una reacción de neutralización, me podrían decir, sí, porque el ácido más la base pierden sus propiedades cuando reaccionan entre sí y me dan un sistema neutro. La pregunta es, ¿los estados de oxidación de los átomos de los elementos que forman los compuestos, cuáles son? ¿Han cambiado? ¿Se acuerdan que estado o número de oxidación era cuando determinábamos la carga de cada una de las especies como si formara un compuesto iónico? Vamos a la más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, en el ácido clorhídrico. Esto es un hidruro no metálico. Si es un hidruro no metálico, ¿qué significa? Que el estado de oxidación del hidrógeno, ¿cuál es? Frente a un no metal, más 1, muy bien. Y el estado de oxidación del anión cloruro, menos 1. Muy bien. El catión sodio, ¿están de acuerdo que es más 1?
¿sí? ¿Por qué están de acuerdo? Porque es un metal que pertenece al grupo 1, tiene un electrón de valencia, puede formar un catión con carga más 1. Entonces su estado de oxidación es más 1. En el oxígeno menos 2, porque viene del óxido de sodio más el agua que me da el hidróxido de sodio, entonces el oxígeno en los óxidos es menos 2, el hidrógeno más 1, lo que me acaban de decir del ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa en los productos? ¿Cambian los estados de oxidación? El sodio más 1, el cloro menos el sodio más 1, el cloro menos 1, y en el agua más 1 el hidrógeno, los protones, y menos 2 el anión óxido. ¿Hay cambios en los estados de oxidación de los elementos en esta reacción química? No hay cambios. Entonces, esta reacción no es de oxidación-reducción, ¿sí? Sino que es una neutralización, una reacción de desplazamiento, como ustedes ya sabían. ¿Y esta reacción les suena? La reacción que vieron en el práctico de laboratorio de formación de hidrógeno a partir del ataque de un ácido a un metal, ¿sí? Magnesio más ácido clorhídrico que me da cloruro de magnesio en solución acuosa más hidrógeno. ¿Se acuerdan que se desprendían las burbujas de la superficie del magnesio que eran de el gas hidrógeno? ¿Cuáles son los estados de oxidación de los elementos en este caso que forman los diferentes compuestos o de las formas elementales del magnesio y del hidrógeno? Menos El mal, fue magnesio, aire. Pues respire ya. por favor, si pueden apagar el micrófono. El estado de oxidación del magnesio es 0 cuando no está combinado con ningún otro elemento. Se dice que el estado de oxidación de cualquier especie en su estado, digamos, no combinado o combinado consigo mismo, ¿sí? Porque acá tengo un sólido extenso que es el magnesio, ¿sí? O como sería el caso del hidrógeno, ¿sí? Tienen estado de oxidación 0. En el caso del ácido clorhídrico, como vimos recién, más 1 menos 1. Los cationes en solución, porque ustedes no veían la sal de cloro de magnesio. ¿Por qué? Porque estaban los iones en solución, ¿sí? Y entonces no había un precipitado de cloro de magnesio. Esas son las cargas y sus respectivos estados de oxidación, ¿sí? Y el estado de oxidación de hidrógeno, que sería 0. Esta sí es una reacción de oxidación-reducción. Aunque esta es una reacción de oxidación-reducción, ustedes no la consideraron como tal y ninguna reacción de oxidación-reducción que han visto hasta ahora ha sido considerada como tal. ¿Por qué? Porque requiere de un balance específico a partir de los cambios de los estados de oxidación de los elementos que implican una transferencia de electrones. Como eso hasta ahora no se había considerado, hacíamos un balance o una aplicación de la ley de conservación de las masas que era parcial, ¿sí? Ahora lo que vamos a aprender es a balancear las reacciones de oxidación-reducción a partir de métodos específicos que tienen en cuenta los cambios en estados de oxidación de los elementos y las transferencias de electrones. ¿Por qué? Porque justamente las reacciones de oxidación-reducción han tenido aplicación tecnológicas importantes, ¿sí? Por un lado hubo que evitar la corrosión, hubo que proteger superficies de la corrosión, y por otro lado se pudo convertir energía química en energía eléctrica y viceversa a partir del conocimiento de las reacciones de oxidación-reducción. Bueno, esta es la unidad 9, es la última unidad, esto es lo mejor de todo,
¿sí? Y lo que vamos a ver son reacciones de oxidación-reducción, como les decía, el método de ajuste o de balance, que es el método del ion-electrón, que van a tener que usar todos el mismo método. No importa si aprendieron otro en el nivel medio, para poderlos evaluar, deben todos utilizar el mismo método de ajuste, ¿sí? Porque si no, no los vamos a poder, digamos, evaluar a todos del mismo modo. Vamos a hacer el cálculo de los equivalentes, los potenciales de oxidación-reducción y las aplicaciones de las reacciones de oxidación-reducción, como son las celdas galvánicas, las celdas electrolíticas, las leyes de Faraday y la corrosión. Para entender, digamos, las reacciones de oxidación-reducción, en ese cambio en los estados de oxidación de los elementos, viene justamente porque hay una transferencia de electrones entre un elemento que se oxida y otro que se reduce, y entonces esa transferencia de electrones, si puede ser separada en un sistema para que los electrones fluyan a través de un conductor, es lo que ha generado que se construyan las pilas, ¿sí? O cuando eso no ocurre espontáneamente, que se construyan las baterías, ¿sí? O que se genere la reacción espontáneamente por la importancia de obtener un producto químico de alta pureza, ¿sí? Y también cómo evitar procesos indeseados como la corrosión. Las ideas principales en electroquímica serían: la tendencia de los electrones a ser transferidos en una reacción química depende de las especies participantes y sus concentraciones. Es decir, va a haber alguien que pierde electrones, va a haber alguien que los gane, el que pierda se oxida, el que los gane se reduzca, y según las concentraciones que tengan esas especies que cambian sus estados de oxidación, se va a favorecer más o no esa reacción. Es decir, va a ser más espontánea o no. Si es espontánea, automáticamente estoy convirtiendo energía química en energía eléctrica. Si no es espontánea, aplico energía eléctrica para producir una reacción química. Como decía, los elementos en estado libre tienen estado de oxidación cero. En una molécula la suma de los estados de oxidación deben ser cero, y en un ion o grupo iónico es la carga del ion o del grupo iónico. ¿Por qué es necesario saber electroquímica? Porque comprender cómo se transfieren los electrones ayuda a diseñar formas de utilizar reacciones químicas para generar electricidad, o para cómo sería usar dicha electricidad para generar reacciones químicas. Las medidas electroquímicas permiten fijar una escala de poder de reducción y oxidación de cada especie y determinar valores de cantidades termodinámicas. Vamos a estados de oxidación, también denominados números de oxidación. El estado de oxidación se refiere al número de cargas que tendrá un átomo en una molécula o compuesto iónico, si los electrones fueran transferidos completamente. Quiere decir que en cada molécula o unidad formular yo estoy haciendo una suposición. Estoy suponiendo que se formaron iones, aunque no sean ciertos. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que los electrones se transfieren y le puedo adjudicar una carga. Los principales estados de oxidación. Todos los elementos en estado libre tienen estados de oxidación cero. En una molécula neutra, la suma de los estados de oxidación debe ser cero. El oxígeno en los óxidos el oxígeno en los óxidos, en los oxoácidos y en las sales, los oxosales tienen estado de oxidación -2. ¿Cuándo puede variar ese estado de oxidación? Cuando tenemos compuestos particulares del oxígeno, que serían los peróxidos y los superóxidos.
Los peróxidos más comunes, ¿se acuerdan? Es el peróxido de hidrógeno, que lo vamos a ver como agente oxidante, ¿sí? Que no es más que el agua oxigenada. El hidrógeno, como empecé hablando al principio, tiene estado de oxidación +1 en los compuestos cuando reacciona y forma los hidruros no metálicos, y -1 cuando forma los hidruros metálicos. Los metales, formando parte de moléculas, tienen estados de oxidación positivos. Todos los metales tienen estado de oxidación positivos. Los no metales tienen estados de oxidación positivos o negativos. Los metales tienen un solo estado de oxidación si pertenecen a los grupos representativos. Por ejemplo, metales alcalinos, grupo 1, estado de oxidación +1. Metales alcalino-térreos, grupo 2, estado de oxidación +2. En los iones, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, si yo tengo el anión cloruro, el estado de oxidación es -1. Pero si tengo un grupo aniónico, como puede ser el anión sulfato o el catión amonio, la suma de los estados de oxidación de los elementos que forman el grupo iónico multiplicado por su atomicidad me debe dar la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del anión sulfato, la terminación ato me estaba indicando el mayor estado de oxidación, quiere decir +6. El estado de oxidación del oxígeno dijimos que era -2, porque esto es un oxoanión que viene de un oxoácido, entonces es -2. Pero el subíndice del oxígeno es 4, entonces -2 por 4, -8, +6, -2. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que forman el anión multiplicados por su atomicidad me da la carga del anión. ¿Qué pasa con el catión amonio? La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que lo forman, -3 en el nitrógeno y +1 en el hidrógeno por 4, -3 más 4 más 1, la carga del catión. Es sencillo, pero puede ocurrir que les toque una especie iónica o una molécula que no sea tan común, y entonces el estado de oxidación o número de oxidación puede ser desconocido, y estas reglas le permiten calcularlo. La suma de los números de oxidación de los átomos que constituyen el compuesto neutro multiplicados por su respectivo subíndice es 0. Principio de conservación de las cargas. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El hidrógeno tengo +1 por 2 más 2, el azufre +6 por 1 más 6, y el oxígeno -2, su estado de oxidación, por 4 -8. +2 más 6 -8, 0. La molécula neutra. Definiciones útiles. Oxidación. Pérdida de electrones o aumento en el número de oxidación. En las reacciones de oxidación-reducción va a haber un elemento que se oxide y un elemento que se reduzca. El que se oxida pierde electrones. En este caso, el cobre en su forma elemental tiene estado de oxidación 0, ¿sí? La pérdida de electrones o aumento del estado de oxidación es porque pasa de 0 a +2, aumenta en la escala
de 0 a más 2. Y pierde esos 2 electrones que tenía el cobre en su forma elemental. La reducción es la ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación. Ejemplo, la plata. Catión plata más 1. Gana un mol de cationes plata que ganan un mol de electrones, me da plata elemental. Más 1, de más 1 pasa a 0, quiere decir que disminuye su estado de oxidación. Y eso se entiende como proceso de reducción. Con esto les estoy diciendo que vamos a tener que siempre analizar en el conjunto 2 procesos, un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción. Cada una de estas reacciones se denominan hemi o semi-reacción. Agente oxidante. Es la sustancia capaz de oxidar a otra, por lo tanto, esta se reduce. Quiere decir que la plata, que en este caso se reduce, se considera agente oxidante. Y el cobre, en este caso, que se oxida, se considera agente reductor. Es la sustancia capaz de reducir a otra, por lo tanto, esta se oxida. Ejemplo. Una reacción donde tengo zinc más catión plata que me da catión zinc, 2 más plata elemental. ¿Quién se oxida? El zinc. ¿Por qué? Porque pasa de zinc 0 a zinc más 2. Gana, aumenta su estado de oxidación, pierde electrones, es el agente reductor. ¿Por qué? Porque él se oxida. ¿Pero qué provoca? La reducción de la plata. La plata, que está como catión más 1, pasa a plata elemental porque gana electrones, disminuye su estado de oxidación, por lo cual al reducirse se la considera agente oxidante porque produce la oxidación del zinc. Las reacciones de oxidación-reducción o simplificados reacciones redox son reacciones que transcurren con cambios en el número de oxidación de algunas especies. Consiste en la transferencia de electrones de una especie química llamada agente reductor a otra llamada agente oxidante. Más ejemplos donde la oxidación del magnesio y la reducción del cobre me producen esto, ¿sí? Que es cuando visualmente uno observa que una reacción química se está llevando a cabo, ¿sí? Es perceptible, como fue perceptible para ustedes en la reacción de ataque de un ácido con, por parte de un ácido a un metal, ¿sí? Ustedes veían desprenderse hidrógeno. En este caso, el cobre se va depositando con una coloración particular, ¿sí? El cobre que está en solución, por eso la solución tiene ese color azulado, y que luego se va depositando con un color rojizo, y que el magnesio se va consumiendo y va desapareciendo, pero ¿por qué? Porque del estado sólido pasa a iones en solución acuosa. Como siempre va a hacer falta que se imaginen qué ocurre en las reacciones químicas de oxidación-reducción, porque todo lo que hagamos va a ser virtual, los prácticos de laboratorio, y creo que podría ya no avanzar más, porque después, más que mostrarle Eso más ejemplos, te estaba por decir justo eso, Nancy, porque son las 6:13. y aparte porque lo que viene enseguida es el método que todos tienen que aprender del mismo
del mismo modo para aplicar. Bueno, ¿alguna consulta de lo que dije hasta ahora? Por las dudas. No, no han hecho preguntas en el chat. Bueno, entonces agradecemos su permanencia y nos vemos el martes próximo. Nos vemos el martes y el viernes en la clase de